Sea usted bienvenido. Mi nombre es Misael Ordóñez. Le invito a que me siga a través de mis redes sociales. El día de hoy quisiera compartirle el Salmo número 1. Este salmo nos muestra el contraste entre aquel que con sinceridad de corazón busca a Dios y el hombre malo. Del verso 1 al 3 habla del hombre bienaventurado y los versos siguientes del pecador. Es evidente el contraste que encontramos en estos versos. Por una parte vemos el carácter del hombre que busca a Dios. Por otro lado vemos el carácter de aquel pecador que vive bajo sus propios consejos. Por otra parte encontramos el destino final del hombre bienaventurado y el trágico destino de aquel que decide vivir bajo su propio pensamiento sin el consejo de Dios. Leamos el verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Lo primero que podemos encontrar en este salmo es la palabra bienaventurado. El hombre bienaventurado es aquel que se goza en el Señor y la voluntad de Él. Está en paz y complacido con su Señor, pero también es una persona que goza de una bendición especial de parte de Dios porque no se aparta de sus sendas. Usted puede gozar de esa bienaventuranza. Dice el Salmo, este hombre bienaventurado no anduvo en consejo de malos. El hombre que ama a Dios toma el consejo de Él y cierra sus oídos al consejo de los malos. En Josué 1:8 podemos leer: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nosotros debemos dedicar tiempo a escuchar el consejo de Dios. Si nosotros no nos apartamos de ese consejo, todo lo que hagamos nos saldrá bien. ¿Por qué? Porque nuestras sendas estarán dirigidas en base al consejo de nuestro Dios. Sabremos lo que nos conviene hacer, distinguiremos entre el bien y el mal. Podremos escuchar ese sabio consejo, pero si nuestros oídos prestan atención al consejo del mundo, el cual no es sabio porque está apartado de la voluntad de Dios y vive bajo sus necedades, cosecharemos también la disciplina de Dios. Si nosotros andamos por el consejo de Dios, nuestro camino estará marcado de bienaventuranza. Este hombre lo sabe y por eso aparta su oído de ese consejo del hombre malo. Leemos también, ni estuvo en camino de pecadores. Este hombre, al escuchar el consejo de Dios y conocer lo que le agrada a su Señor, se apartó del camino de los pecadores. Podemos leer en Proverbios 1:15, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Vemos el consejo de Dios diciendo que no andemos en los caminos del mal. Sabemos que aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, como nuestro exclusivo Salvador, nosotros gozamos de la seguridad de nuestra salvación. Sabemos que el día en que el Señor nos llama a su presencia, estaremos gozando de Él y nada nos puede separar de esa realidad. Pero si nosotros anduviésemos en esos consejos y pisáramos el camino de los malos, anduviésemos en sus veredas, nosotros también recibiremos la disciplina de parte de Dios en esta vida, porque Dios al que ama disciplina. Andar en los caminos de los malos nos hace merecedores de aquella disciplina de parte de Dios. Proverbios 3:12 nos dice, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Dios nos ama y desea que corrijamos nuestro camino. Así que aquellos que somos hijos de Dios, cuando andamos en la senda de los malos, no podemos disfrutar de las bendiciones de parte de Dios, sino que al contrario, también sufrimos la disciplina de parte de Dios
con el propósito de que podamos darnos cuenta de que vamos por malas sendas y enderecemos nuestros caminos. Muchas veces el cristiano se pregunta, ¿por qué no disfruto de las bendiciones de parte de Dios? Muchos cristianos aún se atreven a decir, hay que recordarle a Dios sus promesas. Pero la realidad es que nosotros debíamos recordar que debemos cumplir nuestra parte si queremos disfrutar de la bendición de Dios. Note que en Josué 1:8, la promesa de que todo lo que haga le saldrá bien está condicionado a no apartarse del libro de la ley, en vivir bajo el sabio consejo de Dios. Cuando nosotros no cumplimos la parte de la condición, entonces no disfrutamos de la bendición, sino sufrimos la corrección. También podemos leer, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Esto es no tomar el lugar de los burladores. Una mala actitud que tiene el hombre es divertirse del dolor ajeno. No podemos ver a nuestros semejantes con bondad. Nuestro corazón humano se inclina constantemente a lo malo, y en vez de ver a nuestros semejantes con compasión y bondad, nosotros somos crueles con ellos muchas veces, y nuestras palabras como cuchillas hirientes a aquellos que están en algún estado de necesidad o sufriendo alguna condición física desfavorable. Leemos en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Nuestro corazón tiene esa inclinación. Y el hombre que no se encuentra buscando a Dios, el hombre que no desvía su pensamiento y su corazón en la búsqueda de la voluntad de Dios, aquel que no es redimido por la sangre del Señor Jesucristo y no goza de la presencia del Espíritu Santo en su vida, no puede ver con compasión a sus semejantes, no puede amar a aquel semejante que se encuentra desvalido, no puede ver con amor a aquel necesitado, sino que al contrario, su mirada es de juicio, su mirada es de crítica, su mirada es de burla. Esos burladores recibirán también el castigo de parte de Dios, dice Proverbios 19:29. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Aquel creyente que toma el lugar del escarnecedor, del burlador, aquel creyente que se goza al ver la tragedia de sus semejantes, también experimenta la disciplina de Dios. Así que el hombre bienaventurado entiende estas cosas, por lo tanto, se aparta de los malos caminos, no toma la posición de un burlador, sino que al contrario, busca y se esfuerza por vivir una vida piadosa, una vida agradable a Dios, una vida que refleja su amor a Dios y también a sus semejantes. Es así que el creyente debe buscar ir puliendo su vida, quitando todas aquellas prácticas humanas que dicta el corazón perverso, irlas sustituyendo con la bondad y el amor de parte de Dios. Por esto este hombre es bienaventurado, anda en el consejo de Dios y encuentra lo que mejor le conviene en esta vida. Pero leemos también en el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. Nosotros debemos dedicar tiempo. ¿Cuánto tiempo? Aquí las Escrituras nos dice de día y de noche, en todas las oportunidades que tengamos, cada vez que podamos. Y es más, debiéramos memorizar versículos para que en esos momentos en que no estamos en la comodidad de nuestro escritorio, en la soledad ahí en nuestra casa para meditar, pero sí tenemos oportunidad para traer en nuestra mente el verso memorizado y analizarlo. Nosotros debemos hacer todo esfuerzo para estar meditando constantemente en la ley de Jehová. Si nuestra mente está apartada de la ociosidad y entregada en el discernimiento de la palabra de Dios,
nosotros podremos alcanzar a vivir vidas piadosas. De otra forma, no puede ser posible. Este hombre bienaventurado ve en la ley de Dios su delicia. ¿Cómo se logra esa delicia? ¿Cómo podemos llegar a decir cuánto amo yo tu ley? Como el salmista dice ahí en el Salmo 119, 97, dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Cómo podemos llegar a amar la palabra de Dios? La única forma en que usted puede llegar a exclamar cuánto amo yo tu ley con toda sinceridad es pasando tiempo con la palabra de Dios, en la meditación, en el uso constante de la palabra de Dios. Al descubrir esos tesoros que se encuentran en ella, vamos a ir experimentando una transformación de nuestra vida y le tendremos un amor verdadero a la ley de Jehová. De otra forma, si solamente vivimos vidas religiosas que no tienen una sincera piedad, podemos exclamar, como en el caso de Malaquías, las personas religiosas decían: ¿qué fastidio es esto? La palabra de Dios es cansada, es dura, puede llegar a ser un fastidio para aquel que no está en comunión con Dios. Por eso, lo primero es ser hijos de Dios, para gozar de esa comunión directa por medio del Espíritu Santo. Y luego, pasar mucho tiempo en la palabra de Dios, para poder entenderla y podernos gozar y poder amarla, y que nuestras vidas sean transformadas. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Si nosotros estamos plantados en la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz, que es como una corriente de agua que pasa a través de nosotros y nos va limpiando y purificando con el tiempo. Si nosotros dedicamos tiempo a la meditación de la palabra de Dios, entonces el resultado es que seremos como esos árboles plantados junto a los ríos, donde haya su alimento, donde haya su fuerza. Esos árboles dan su fruto a su tiempo. Esos árboles gozan de buena salud y sus hojas no son dañadas por el calor y el sol, sino que permanecen siempre verdes debido a que encuentran su alimento en su tiempo, porque el árbol está ahí tomando sus alimentos constantemente. Y es un agua viva, un agua que corre. Muchas veces nos estancamos y no avanzamos en la vida cristiana. Muchas veces no permitimos que esas aguas corran en nuestra vida y nos purifiquen, sino evitamos el cambio y permanecemos en nuestro pecado estancado. Y un agua que está estancada, en vez de beneficiar a la raíz de un árbol, la perjudica, termina dañándolo. Y ese árbol no produce su fruto, ese árbol no se desarrolla correctamente. Nosotros somos comparados como ese árbol. Si usted deja que la Biblia, la palabra de Dios, haga su parte en su vida y decide obedecer la palabra de Dios, entonces será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. De otra forma, no podrá encontrar la bendición de Dios. Dice que da su fruto a su tiempo. Usted se ha preguntado, o vea hacia atrás de su vida y note cuánto fruto ha dado a partir del momento en que ha depositado su fe en Cristo como su Salvador personal hasta este día. Si no hay frutos, es porque usted no ha permitido que la palabra de Dios haga efecto en sus vidas. Tal vez se encuentra estancada en su vida y no está fluyendo. Aquel que la palabra de Dios es su meditación de día y de noche, produce fruto. Dice la palabra de Dios ahí en Juan 15:5, en el Evangelio de San Juan: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada puedes hacer. Lo primero es estar sujetos a la vid, y eso es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Pero permanecer ahí es estar escuchándolo, estar obedeciendo su voluntad. Y si estamos en sujeción a Dios, los frutos se irán dando. El hombre malo puede aparentar tener buenos frutos, pero sus frutos no son auténticos. El Señor, que ve todos los corazones, no podrá ser engañado. Por eso nosotros debemos procurar vivir una vida de sincera piedad.
dedicar tiempo a su palabra, dejar que Dios actúe en nuestra vida, ceder terreno al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos vaya transformando y así dar mucho fruto. En cambio, el malo, podemos ver en el verso 4, no así los malos. No, los malos no están fundados. Los malos no están produciendo frutos. A los malos la palabra de Dios no es su delicia. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es el polvito que se encuentra en la paja, el cual es retirado por aireación. Al estar aventando la paja, pasa el viento a través de la paja y entonces retira aquel polvito molestoso que es inservible y así puede separar la paja del polvo. Este tamo no tiene raíz, no está fundado como un buen árbol. Este tamo es insignificante. Este tamo no es beneficioso, al contrario, perjudica. La vida del creyente que está en comunión con Dios va dejando una estela de bendición en su vida. Las personas que le rodean se encuentran bendecidos por estos creyentes. Pero aquel incrédulo, aquel que no deposita la fe en Cristo, aquel que vive bajo su propio razonamiento y no toma en cuenta el consejo de Dios, aquel hombre malo es molestoso muchas veces, indeseable para algunos. Y al final, al no encontrar fundamento, andará rodando de aquí para allá y encontrará más que perdición en su camino. Su vida no tiene sentido. En cambio, aquel que ha decidido seguir a Dios encuentra constante bendición. Por eso el hombre bienaventurado es aquel que sigue la voluntad de Dios. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Aquel momento en el que el Señor llame a aquellos hombres perversos, aquellos hombres malos, aquellos hombres que decidieron no creer en el Hijo, como dice el Evangelio según San Juan capítulo 3, aquel que decide no creer, entonces es condenado. Y en ese momento del juicio no podrán estar firmes, no podrán levantarse, no podrán levantar ningún argumento válido que los justifique. No habrá opción para ellos, porque en ese momento no tendrán oportunidad de salvar sus almas. Simplemente en ese juicio se les presentará los motivos por los cuales merecen el castigo eterno y ellos lo entenderán. Por eso los malos no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, haciendo referencia a aquel momento en que están todos los justos reunidos ante la presencia de Dios. No habrá ningún malo que pueda pasar desapercibido y presentarse entre los justos, porque a los ojos de Dios nada puede esconderse. Podemos ver, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versos 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estos hombres vivían una aparente piedad. Ante los ojos de otros hombres podrían decir, esos son hombres piadosos, están haciendo buenas obras, obras de justicia. Pero ante los ojos de Dios, el Señor Jesucristo dice, no les reconozco, yo no he tenido ninguna comunión contigo. No puedes decir que has hecho esto en mi nombre, porque ni siquiera nos conocemos. Por tal motivo, quedas apartado de la gloria de Dios. Estos hombres en ese momento entenderán que han vivido en impiedad y que hicieron mal a no escuchar y creer a Jesús, pero será demasiado tarde. Por eso, a pesar de que en esta vida aparentemente vivan una vida de disfrute, de bendición, aparentemente los malos en ocasiones están triunfando en esta vida.
pero al final del camino ellos encuentran maldición. Dice el verso 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El malo no puede encontrar bendición. El malo puede disfrutar esta tierra que es gobernado por el príncipe de las tinieblas. El malo puede disfrutar de las aparentes bendiciones que hay en esta tierra, haciendo impiedad, haciendo cosas malas, perversas, pero al final no puede ocultarse ante los ojos de Dios y perecerá, porque ese es el destino de todos los malos. En cambio, el justo, aquel que vivió buscando la voluntad de Dios, aquel que escuchó la voz del Señor y respondió depositando su fe en Cristo como el único Salvador, y vivió una vida dura buscando la piedad en un camino estrecho, angosto y peligroso, ese al final, aunque haya sufrido en esta tierra, encuentra bendición al entrar en su gozo, en el gozo del Señor. No así los malos. Por eso, hermano, el día de hoy, en base a este salmo, quisiera invitarle a que no se canse de hacer el bien, que se esfuercen, que a pesar de que los días no sean buenos, a pesar de que todo pinte mal, sabemos que el Señor está con nosotros y que Él nos sacará adelante. Él es nuestro guardador, nuestro defensor. Él está protegiéndonos en todo momento, y las pruebas y momentos difíciles son para fortalecer al creyente. Nosotros, en nuestra debilidad, vamos perfeccionando el poder de Dios. Somos bienaventurados al apartarnos del camino malo, porque al final encontraremos nuestra recompensa. Cuando estaremos en la presencia del Señor y Él nos diga: entra, hijo mío, a tu gozo, toma aquellos galardones que has obtenido en base a tu fidelidad. Toma el reconocimiento porque has sido una persona fiel en esta vida, porque has llevado mi palabra, porque otros se han convertido bajo tu testimonio. Tú recibes esta recompensa. Es en ese momento cuando nosotros disfrutaremos de la bendición eterna, no una bendición pasajera como la que el mundo puede ofrecer, sino una bendición que nunca se acabará, porque veremos al Señor cara a cara. Nuestro buen Dios le bendiga.